Estamos en viernes, hoy es 24 de marzo. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Noticias 7. Como siempre, tenemos información completa para todos ustedes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta es nuestra propuesta informativa. Autoridades del Consejo Nacional Electoral y de la empresa Mongar explicaron al delegado de Creo las garantías y seguridades de los paquetes electorales. Más de un centenar de organizaciones políticas y sociales apoyan al binomio presidencial Lenín Moreno-Jorge Glass. La red de maestros prepara el diálogo con los candidatos presidenciales. La agenda estará enfocada en temas sociales. El nuevo hospital Delfina Torres en Esmeraldas ya brinda atención a la ciudadanía. El personal está comprometido con la transformación del sistema de salud público en el Ecuador. Comenzamos. Autoridades del Consejo Nacional Electoral y representantes de la empresa Mongar explicaron al delegado de la Alianza Creo Suma sobre las garantías y seguridades en la elaboración de los paquetes electorales. Empezaron haciendo un recorrido constatando el trabajo de armaje de los paquetes electorales. Aquí, por pedido de Javier Ron, delegado de la organización política, se abrió un cartón correspondiente al Cantón Chone de la provincia de Manabí. He realizado una visita a la empresa integradora, revisar cuáles son los documentos que contiene el paquete electoral. En el mismo se encuentra todo el material electoral: papeletas, actas, padrón, certificados y hasta los esferográficos, todo completamente sellado. Aquí no se encontraron novedades y Ron prefirió no hablar con la prensa. César Monge te puede dar todas las entrevistas que necesites. El material se empaquetó nuevamente y se colocaron sellos de seguridad y una advertencia de que había sido objeto de revisión por pedido de la organización política Creo. Y se ha vuelto a colocar en presencia del Consejo Electoral sellos de seguridad nuevamente y se ha realizado un acta para que verifique que la caja ha sido abierta. Diego Teso, coordinador de procesos electorales, desmintió la denuncia publicada en redes sociales por Andrés Páez, candidato a vicepresidencial de Creo, de que el material ya había sido trasladado a los recintos electorales. El traslado de los paquetes electorales se realiza días previos a nuestras bodegas de las delegaciones provinciales. De aquí resta que las organizaciones políticas finalistas, Alianza País y Creo, constaten las seguridades del sistema informático de la autoridad electoral. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el mismo procedimiento se realizó con el movimiento Alianza País. En el encuentro también se explicó el proceso de acreditación de los delegados a los distintos recintos para la segunda vuelta. La intención de este encuentro, que también se replicará con los representantes de la Alianza Creo Suma, es que las organizaciones políticas conozcan del plan operativo que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Lo que queremos es que cada una de las organizaciones esté informada y además darles las herramientas necesarias para que procedan a participar y protagonizar en democracia. Así, tanto Alianza País como Creo podrán cumplir con los requisitos para que sus delegados puedan estar pendientes al momento del escrutinio en cada junta receptora del voto el domingo 2 de abril. Lo que vamos a hacer es socializar acerca del protocolo que tienen que llevar para solicitar las credenciales y nosotros poder facilitar y darles todas las facilidades para que puedan tener 7.055 delegados en las juntas receptoras del voto. Alexandra Ocles, asambleísta por Pichincha, asistió a la reunión y comenta que País ha generado espacios de preparación para sus 7.000 delegados en la provincia. Entendiendo además que este es un proceso políticamente, si se quiere, más complejo. Dice que la explicación que brindan los técnicos del CNE es importante para poder definir una estrategia de vigilancia en el escrutinio. Uno de los temas que nos pasó es que en algunos recintos no tuvimos veedores. Estamos cubriendo específicamente esa debilidad. Por otra parte, cuestionó el mensaje emitido desde el movimiento Creo de que 45 minutos antes del cierre de las elecciones, ellos darán a conocer resultados no oficiales. Que ese es un acto absolutamente irresponsable. Aquí la voz cantante la tiene el Consejo Nacional Electoral. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Más de un centenar de organizaciones entre políticas y sociales expresaron su apoyo al binomio Moreno-Glass. Aquí el detalle. Movimiento Compromiso Social. Le decimos al país que hay que votar por Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República. Movimiento Centro Democrático. Muy posible que yo me anime por apoyar al candidato Lenín Moreno. Movimiento Acción Social y Solidaria. De respaldar, apoyar la candidatura de Lenín Moreno para las próximas elecciones. Movimiento Humanidad para Todos. Con la revolución ciudadana hemos visto y estamos viviendo
progreso, educación gratuita. Colectivo Ecuador Unido por Lenin. Porque esa es la única garantía de que el pueblo triunfe y el pueblo realmente llegue a derrotar al candidato de la banca. Colectivo Nación. Porque creemos que ideológicamente estamos apoyando a un socialdemócrata como Lenín Moreno. Consejo de Gobiernos Parroquiales del Ecuador con Agopare. Respaldar el proyecto de la Revolución Ciudadana y dar su respaldo. Por ello, estamos convocando alrededor de 20.000 líderes campesinos. Confederación de Organizaciones Campesinas y Montubias del Ecuador. Y queremos que este nuevo presidente de la República trabaje para el sector productivo del país. Nosotros somos los verdaderos productores del país. Movimiento Amaru. Lenín Moreno va a continuar a profundizar y a radicalizar la Revolución Ciudadana el próximo 2 de abril. Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador. Y que deben profundizar las leyes a la práctica, la ley de tierras, la ley de aguas, la ley de soberanía alimentaria, fundamentalmente la construcción de la soberanía alimentaria como un nuevo modelo de desarrollo. Alcaldes Azuay. Yo creo que estamos por un buen camino y estamos haciendo las cosas lo que nos favorece. En el plano personal, en el momento de tomar las decisiones, veremos realmente el apoyo que hemos recibido del gobierno. Colectivo Nuevo Estado Organizado. Y crear el círculo más grande para vincular a todos, sean oposición, sean alineados o no alineados con la Revolución Ciudadana. Colectivo Todo el Poder para el Pueblo. El dinero, digamos, del pueblo se repartía en las grandes oligarquías. Ahora el beneficio ha llegado al más humilde. La Federación Nacional de Estudiantes Universitarios se identifica con el plan de gobierno del candidato Lenín Moreno, quien aseguró que fortalecerá la política de becas, regulará una tarifa preferencial de transporte e impulsará centros de cuidado infantil en las universidades. La FEUE critica las ofertas de Guillermo Lasso, quien pretende privatizar la educación mediante ideas como el voucher académico, créditos estudiantiles y la eliminación de la CENESID. Exempleados del municipio de Guayaquil de la autoridad portuaria, empresas privadas y otras instituciones que conforman el Frente Único de Trabajadores en Conflicto expresaron su apoyo al postulante a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno. Ellos sostienen que las propuestas del plan de gobierno del candidato de oposición Guillermo Lasso atentan a los derechos alcanzados durante estos años por la clase trabajadora. Y la ministra coordinadora Gabriela Rosero presentó el Informe de Desarrollo Social 2007-2017. El documento expone temas relacionados al avance para cerrar brechas de inequidad e injusticia social como la pobreza y la desigualdad. Se destaca así, por ejemplo, que en estos 10 años, en el sector social la inversión por habitante aumentó de 142 a $580. Otros temas. La red de maestros se prepara para el diálogo con los candidatos presidenciales, en el que aseguran la agenda estará enfocada en temas sociales. La red de maestros, que agrupa a cerca de 100.000 docentes del país, es la organizadora del diálogo que este domingo 26 de marzo ofrecerá a los candidatos presidenciales la oportunidad de explicar a la ciudadanía el contenido de sus propuestas en temas sociales. Educación, empleo, salud y seguridad social. Creemos pues que en educación queremos tener certezas. Nelly Miño, subcoordinadora de la red, asegura que se planteó un diálogo más no un debate con el fin de promover el respeto. Nosotros no queremos un show, no queremos el tal debate, ni queremos improperios o peleas entre los candidatos. El candidato Lenín Moreno fue el primero en aceptar la propuesta. Pero yo siempre quiero estar ante la ciudadanía, ante los obreros, ante los maestros, ante los campesinos que van a estar presentes ese día, antes que ante un grupo muy escogido, entre ellos, de la Cámara de Comercio. El movimiento Creo del candidato Guillermo Lasso informó a través de un oficio que asistirán. Sin embargo, Lasso, quien durante la primera vuelta participó del debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, en la que hubo incidentes entre sus coidearios y los del Partido Social Cristiano, dejó entrever que podría declinar la invitación. Mi equipo está trabajando con los coordinadores a efectos de asegurar un mínimo de neutralidad y de respeto a la dignidad de mi familia, de mi esposa que siempre me acompaña, y obviamente también a la integridad física. La red de maestros defiende la invitación como legítima, brindando las garantías necesarias. Está garantizada la seguridad, está garantizada la imparcialidad en este diálogo. No habrán barras. La modalidad será la siguiente. De cada una de las organizaciones se ha recibido una pregunta, es la misma pregunta para los dos candidatos.
Se ha previsto que la moderación esté a cargo de un periodista internacional. El escenario será el Teatro Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 8 de la noche. Sofía Montoya, Ecuador TV. La propuesta de Guillermo Lasso de crear una zona franca en el sistema de salud fue el tema que se analizó en un conversatorio en la Universidad de Guayaquil. Al evento asistieron trabajadores del sector. Los conceptos, beneficios y afectaciones de la creación de la zona franca en salud fueron expuestos a los estudiantes universitarios de Guayaquil, quienes valoran este tipo de espacios que se promueven desde la red de profesionales de la salud a nivel nacional. Suena muy interesante, pero ¿cuál es la propuesta trasfondo? ¿Qué es lo que esconde también el tema de la zona franca? Es entendible que se busca que en diferentes espacios venga inversión extranjera, obviamente con diferentes propuestas, tal vez interesantes, pero ¿de dónde justamente esa inversión, como todo este empresario o emprendedor, va a querer justamente recuperar aquello que ha venido a invertir? ¿Quién va a pagar eso? No lo va a pagar el Estado, lo va a pagar los ciudadanos con la plata y el dinero de sus bolsillos. Zona franca es un tema marketeado, vende si es que lo escuchamos pero no lo analizamos. Una zona franca es más bien sinónimo de empresa, de venta, de privatización, de cobro, en cualquier tipo de lugar donde se vaya a ampliar un esquema de zona franca. Asimismo, reconocen lo alcanzado durante los últimos 10 años, no solo en temas de salud, con atención médica gratuita y de calidad, implementación de nuevos hospitales y centros médicos, sino también en educación en todo nivel, generación de empleo, entre otros. Y podemos de esta manera diferenciarlo frente a la propuesta del otro candidato, que lo que busca es privatizar uno de lo que es nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. Entonces, claro, la salud. Natalie Marzo, médico de profesión, asegura que es importante estimular la memoria histórica y que los jóvenes tengan claro el trayecto de los avances en salud para que en la actualidad sea consagrado en la Constitución como un derecho, y manifiesta su interpretación de lo que significa zona franca. Si me pides que te lo defina con una palabra, te digo inconstitucional y disparatado. Más bien son dos palabras, ¿no? Porque lo que se pretende es avanzar, desafortunadamente, hacia la privatización de la salud, ¿no? Un poco le estoy diciendo a las entidades privadas: vengan, lucren de la salud de mi pueblo, me dan por ahí el 20% si quieren, a ver cómo los hago cumplir, porque no existe reglamentación para eso, ¿no? Y hacemos discriminación. Los profesionales de la salud manifiestan su apoyo al candidato Lenín Moreno para que el modelo de gestión del actual gobierno continúe. Los encuentros con estudiantes y ciudadanía se realizarán también en Guaranda, Babahoyo, El Oro y Pichincha durante los próximos días. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En la actual campaña electoral, el candidato de Creo, Guillermo Lasso, responde con violencia ante las preguntas de periodistas. Según analistas, estos hechos recuerdan el paso de Lasso por la gobernación del Guayas cuando usaba la fuerza para repeler manifestaciones. El candidato a la presidencia de la República por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, en la actual campaña electoral se ha mostrado incómodo a las preguntas que le han realizado varios periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Encantado, amigo. En ciertas ocasiones, el banquero Lasso prefirió desacreditar a los reporteros que laboran en los medios públicos. Yo les voy a decir algo, miren ustedes cómo actúa la prensa. Y en otros momentos ha dicho que los periodistas que lo han relacionado con el feriado bancario responderán ante la justicia. Me reservo el derecho de todas las acciones establecidas en la ley. Esta actuación de Guillermo Lasso en la campaña electoral recuerda a los ecuatorianos la mano dura con la que actuó cuando se desempeñó como gobernador del Guayas entre los años 1998 y 1999. Una fuerte y tenaz lucha contra la delincuencia. La mano dura ofrecida por Lasso para luchar contra la delincuencia en la provincia fue aplicada también en contra de quienes protestaban por la situación del país durante el gobierno de Yamil Maguad. Por esta razón ordenó la prisión de un alcalde que reclamaba las asignaciones para su ciudad. La firme decisión de mantener la seguridad y el orden en la provincia. Otro episodio en el que Lasso aplicó la fuerza fue al ordenar la prisión de 3 médicos que convocaron a un paro para reclamar el pago de sus sueldos. Han incitado a un paro, es decir, al cometimiento de un delito. Según testimonios de varias personas de la tercera edad que circulan en redes sociales, Guillermo Lasso en el año de 1999 ordenó a la policía utilizar la fuerza en contra de ellos. El gobernador mandaba a decir que desalojemos, pero nosotros estamos reclamando lo nuestro, entonces en virtud de eso tiran gases lacrimógenos. Ya yo soy tan viejo, 72 años, no puedo aguantar eso, entonces me ahogo. En Guayas, decenas de personas fueron detenidas en estas manifestaciones. Lasso los calificaba de vándalos.
Pretendió comenzar como un paro, se convirtió en una serie de actos vandálicos. Frente a esa circunstancia, a partir del mediodía de ayer, evitar las manifestaciones por los riesgos. Durante su periodo como gobernador, las denuncias de abusos a los derechos humanos eran una constante. Aguacero y gases en Guayaquil. La dirigencia de la UNE fue duramente reprimida por la policía. Más de 1.500 choferes fueron dispersados con gases lacrimógenos. A pesar de estas publicaciones, Lasso negaba el uso de la violencia. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Le contamos hasta ahora que la presentación de las brigadas Las Manuelas en Azuay se vio interrumpida por militantes y simpatizantes del movimiento Creo, quienes se presentaron en el sitio para desarrollar una improvisada rueda de prensa. Esto generó roces entre las agrupaciones políticas. La rueda de prensa de la Alianza Suma Creo estuvo prevista para las 10:30 de este jueves. Sin embargo, la adelantaron más de una hora. Y eso generó que existan roces entre los simpatizantes de esta agrupación política y simpatizantes del movimiento País, quienes ya se encontraban en el mismo lugar para un evento organizado con varios días de anticipación. Fue entonces cuando quienes apoyan a Lenín Moreno y Jorge Glass decidieron trasladarse a otro sitio para así evitar inconvenientes, dijeron. Nosotros no estamos para disputar espacios ni glorietas. Nosotros vamos a ganar nuestros derechos en las urnas. Tras el contratiempo, Alianza País pudo finalmente presentar en Cuenca las brigadas Las Manuelas. Se trata de un grupo de voluntarias quienes visitarán los hogares en Azuay, entregando ayudas técnicas a personas con discapacidad. Es retomar una misión en la cual Lenín, Rocío y todas nosotras vamos a seguir caminando y consolidando la equidad. Aquí se aprovechó el espacio para que varios frentes sociales se sumen a la campaña y apoyo a la lista 35. Diferentes organizaciones de mujeres para pronunciarnos en defensa de las luchas ganadas en estos 10 años de Revolución Ciudadana. Que cumpla con los programas y proyectos que ya están incluidos en el programa de gobierno. Y queremos agradecer a nombre de todas mis compañeras que recibimos el bono. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. En Milagro, provincia del Guayas, se realizó la cuarta conferencia sobre la experiencia ecuatoriana en una economía para el desarrollo, la misma que fue impartida por el presidente Rafael Correa. El mandatario llamó al análisis sobre las mentiras respecto al endeudamiento del Ecuador. Los interesados a la conferencia del primer mandatario sobrepasaron la capacidad del auditorio de la Universidad Estatal de Milagro, por lo que en los exteriores se instaló una pantalla gigante. De allí que fueron más de 1000 las personas participantes a la charla magistral Economía para el Desarrollo, Experiencia Ecuatoriana, la que inició el presidente, resaltando la importancia de invertir en educación superior, que ya es 6 veces más que otros gobiernos. Y la derecha propone rebajarse ellos 3.700 millones de impuestos anuales. 3.700. Cuando a todo el sistema universitario le podemos dar tan solo, y somos de los más altos de América Latina, 2.000 millones de dólares. Asimismo expuso que hubo factores que permitieron la obtención de recursos para la obra pública, como la recompra de la deuda, la renegociación de los contratos petroleros y la recaudación tributaria. Prácticamente se triplicó la recaudación tributaria, que pasó de 4.672 millones de dólares en 2006 a 12.534 millones en el 2016. Pero la inmensa mayoría de este incremento, cerca del 90%, es por eficiencia, no por nuevos impuestos. El mandatario Correa se refirió a lo que él califica como mentiras sobre el endeudamiento del país. Hemos tenido que colocar ciertos tramos de deuda un poco más caros, 9%, 10%, pero también tenemos deuda del 2%. El costo ponderado es 5.82%. Y ya el nuevo gobierno, sin los problemas que hemos tenido que enfrentar, con una economía en crecimiento estabilizada, puede renegociar. Destacó que algunas de las medidas que en su gobierno se tomaron fueron para lograr una nación equitativa. Los asistentes consultados se refirieron a la charla magistral del presidente de la República en la UNEMI. Lo que el presidente ha expuesto en el día de hoy, ideas muy claras, ideas muy convincentes. Se ve en realidad la problemática que hemos tenido y que ahora hemos salido adelante. Está hablando de inversión extranjera, que la hay. Está hablando de un avance en ciencia y tecnología, que la hay, que antes no había y no existía. Dicha conferencia se impartió antes en la Universidad Complutense de Madrid, en España, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil y la Universidad Técnica de Machala en El Oro. Mirta Carrillo, Ecuador TV. 6 de la mañana, 51 minutos, y el nuevo hospital Delfina Torres en el sur de Esmeraldas ya brinda atención a la ciudadanía. El personal se comprometió con la transformación del sistema de salud público en el Ecuador.
La moderna Casa de Salud tiene 34.000 metros cuadrados de infraestructura y beneficia a más de 600.000 habitantes de la provincia de Esmeraldas, quienes cuentan con este nuevo hospital que ofrece 232 camas y atención en 11 especialidades médicas. El terapista respiratorio Danilo Torres asegura que las nuevas instalaciones les permiten atender las dolencias de la ciudadanía en las mejores condiciones posibles. La salud ya no es la misma del año 2006 cuando yo me gradué. Tenemos las herramientas necesarias, tenemos los conocimientos necesarios para poder resolver la problemática de salud que por muchas décadas ha padecido nuestra ciudadanía. Precisamente la inversión entre infraestructura y equipamiento fue de más de 87 millones de dólares, que son parte de la fuerte inversión de más de 16.000 millones de dólares que en los últimos 10 años el gobierno nacional ha realizado en salud para transformar su calidad. Darly Rayo Quiñones, auxiliar de enfermería, asegura que a diferencia del antiguo hospital en el que se podía brindar servicios a medias, aquí sí se tiene todo. Me siento orgullosa de trabajar en esta institución. Estamos en un hospital que realmente reúne las condiciones para poder atender, dar a la ciudadanía esmeraldeñas una atención al usuario externo de calidad y con calidez. Solamente dentro del sistema de salud del IES se están llevando adelante obras para 52 nuevas unidades médicas a nivel nacional. La próxima semana se inaugurarán en El Oro el Centro Materno Infantil y Emergencias de Zaruma y en Guayas el Hospital Los Ceibos, el más grande construido en la historia del Ecuador. Sofía Montoya, Ecuador TV. Hoy seguimos revisando las propuestas de campaña de los finalistas para llegar a la presidencia de la República. De inmediato recordamos la principal oferta del candidato Guillermo Lasso. Un millón de empleos en los 4 años de gobierno. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso. Sobre la oferta de generar empleo, el candidato de Creo no ha explicado cómo la concretará. Lo que sí ha anunciado y consta en su plan de gobierno es la propuesta en materia de salud. Y declararemos zona franca de salud, salud de calidad con inversión privada. La propuesta plantea que los hospitales que se construyan en estas zonas francas no paguen impuestos a cambio de que se destine el 20% de su capacidad de atención para personas de escasos recursos económicos. ¿Qué podría acarrear esto? Lo explica la ministra de Salud. Esta lógica del 20% para los pobres, lo que termina pasando, ¿qué pasa si llegan 2 pacientes y necesitan la misma cama? ¿A quién le van a dar la cama? ¿Al que puede pagar o al que no puede pagar? Definitivamente, siendo un negocio, le van a dar la cama a quienes pueden pagar, en perjuicio siempre de los más pobres, de los que más necesitan atención. La oferta del candidato del Movimiento País, Lenín Moreno Garcés, apunta a fortalecer al Estado para que éste pueda garantizar a sus ciudadanos atención no solo en salud, sino en todos los ámbitos. Un saludo para... Sí, un país que te acompañe, que te dé seguridad, que te dé educación, un país que te dé seguridad social, un país que te dé salud, un país que te acompañe toda la vida. Y para los viejecitos, toda una vida, toda una vida. Para el economista Andrés Mideros, la propuesta del candidato de País agrupa una serie de políticas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Antes tenías acciones aisladas, normalmente la política de niños, la política de mujeres, la política de adultos mayores o viejitos, ¿verdad? Ahora buscas un plan que te agrupe todas estas condiciones. Hay un factor fundamental que yo diría inspira a este plan y es el hecho de la primera infancia. El dólar mejor invertido por la sociedad es en la primera infancia. El desarrollo cognitivo de los niños y niñas va a repercutir en todo su desarrollo futuro, en su productividad, inclusive en el mercado laboral cuando sea joven, cuando sea adulto.
voto. Entonces eso es importante y es el primer elemento de este plan Toda una Vida. Gracias por acompañarnos. Mañana, más propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Hasta la próxima. Mija, ¿qué es? ¿Estoy mareada? No, mamá, es temblor. Cuando comenzó fuerte el temblor era el terremoto. Nunca me imaginé que en este terremoto iba a haber casas caídas, personas enterradas del terremoto, cayéndose las casas y quedando enterradas las personas. No, nunca me imaginé estas cosas. Por eso yo lamento mucho de todos mis amigos de la calle Chile, porque en la calle Chile todo el mundo a mí me quería. Nadie sabía a dónde nos iban a ubicar, nadie sabíamos ninguno a dónde los ubicaban. De repente dijeron que aquí en la calle Alajuela era que los iban a ubicar y aquí estamos, con la voluntad de Dios y quien nos ubicó aquí. Y es momento de revisar qué pasa en el resto del planeta. Le contamos a esta hora que el vicepresidente de Comercio del Estatal de Petróleos venezolana PDVSA, Ismael Serrano, a través de su cuenta de Twitter, descartó que el país enfrente problemas de desabastecimiento del combustible y atribuyó la situación a un retraso en el cabotaje de la gasolina. El anuncio lo dio tras reportarse largas filas de automóviles en medio de rumores de que se están agotando los suministros de combustible en la nación. En Argentina, un juez llamó a juicio a la expresidenta Cristina Fernández. Además, se suspendió la votación del reemplazo de Obamacare en el Congreso de Estados Unidos. Aquí un resumen con lo más relevante del aspecto internacional. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió con altos mandos militares, la canciller y el ministro de Defensa para revisar la situación por los soldados venezolanos que armaron un campamento en la frontera con su país. Además, indicó que habló con su homólogo Nicolás Maduro y acordaron un diálogo y las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación. El juez Claudio Bonadio, quien investiga si mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, llamó a juicio a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Según el magistrado, esta política habría ocasionado pérdidas a la entidad bancaria entre septiembre de 2015 y junio de 2016, de unos 3.400 millones de dólares al cambio actual. La Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió posponer la votación prevista para este jueves sobre la sustitución del sistema de salud Obamacare. El Partido Republicano necesita 216 votos a favor para aprobar la ley, pero hay más de 21 miembros del oficialismo en contra de la propuesta. Se prevé que la votación sea este viernes. Una multitudinaria vigilia se llevó a cabo en Trafalgar Square para las víctimas del ataque contra Westminster en Londres, Reino Unido. Cientos de personas acudieron con velas y flores al acto de homenaje convocado por el alcalde de la capital británica y donde se mostró su solidaridad. Además, llamó a los ciudadanos a no dejarse intimidar por el terrorismo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Miembros de juntas receptoras del voto. El día de las elecciones generales 2017 y consulta popular, 283.981 ecuatorianos conformaron las juntas receptoras del voto en las 24 provincias del país y en las 3 circunscripciones del exterior. Estos ciudadanos fueron quienes verificaron el buen estado del paquete electoral y todos los documentos electorales que lo integran, armaron las urnas biombo, instalaron las mesas, entregaron las papeletas a los electores para recibir su votación, hicieron el conteo, llenaron las actas de escrutinio, pegaron y compartieron el acta número 3 de escrutinio, la cual es de conocimiento público, es decir, se convirtieron en los guardianes de la democracia.
El artículo 43 del Código de la Democracia señala que las personas quienes integraron las juntas receptoras del voto en la primera jornada de votación deberán presentarse nuevamente el domingo 2 de abril, día de la segunda vuelta electoral, para velar una vez más por la decisión popular. La instalación de las juntas debe realizarse a las 6:30 de la mañana, para lo cual agradecemos tu puntualidad, con el fin de iniciar el sufragio a las 7 de la mañana sin retrasos. Para evitar desinformación y confusiones, el CNE solicita a las y los miembros de las juntas receptoras del voto exhibir de manera clara y pública las papeletas de votación antes de entregarlas al elector, demostrando que no están previamente rayadas o marcadas. Desde el Consejo Nacional Electoral agradecemos tu participación y recalcamos nuestra confianza en todas y todos los ciudadanos que de manera cívica se presentaron en cada junta receptora del voto para ayudarnos a cumplir nuestro deber democrático con el país. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. IES, mejor que nunca. Los mega hospitales del IES son una realidad. Construimos con la máxima calidad y al menor costo por metro cuadrado. 52 nuevos hospitales y centros médicos en menos de 2 años, con una inversión inédita de más de 700 millones de dólares. Además, se sumarán 3.900 profesionales de la salud, 892 especialistas, equipos con tecnología avanzada, amplia dotación de medicinas y 1.570 nuevas camas de hospitalización que permitirán reducir los tiempos de agendamiento y atención a nuestros pacientes. IES, mejor que nunca. Autorización 2160. CNE. Elecciones Generales 2017. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, el día de hoy es 24 de marzo, cerrando ya la última semana y entramos en la recta final de las elecciones. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de las elecciones, vamos a hablar de la política, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de la religión, vamos a hablar del cristianismo. Vamos a hablar con Carlos Alberto Livanio Cristo, a lo mejor el nombre y los apellidos dicho de esa forma no les dice mucho, pero es conocido como Frei Beto. Conocido como Frei Beto, teólogo brasileño, teólogo de la liberación, uno de los máximos exponentes de esta, sacerdote de la Orden de los Dominicos, escritor de ideas progresistas por siempre y apoyados desde hace mucho tiempo a movimientos de liberación en América Latina, y durante 4 años estuvo privado de la libertad. Frei Beto, muy buenos días. Buenos días a toda la gente que nos escucha, nos asiste. Bueno, quiero comenzar con una curiosidad que creo que es normal. ¿El apellido Cristo tiene alguna, es apellido realmente o se lo adopta por su vocación? No, es un apellido de familia que viene de muchas generaciones. Yo tenía un triabuelo, esta es la leyenda que tiene en la familia, que tenía a su mujer muy enferma, hizo una promesa, él vivía en una hacienda. Y que si la mujer se cura, él iba a dividir, a hacer una reforma agraria entre la gente, sus trabajadores rurales. Y la mujer se curó y él cumplió la promesa, entonces la gente le llamaba Coronel Cristo, porque en aquel tiempo todo hacendero era llamado por sus empleados de coronel. Era un título así, normal para los civiles incluso, en la colonia. Entonces ahí quedó la familia Cristo. Mas, Carlos, quiero llamar la atención porque estoy muy feliz de estar aquí hoy, porque hoy se conmemoran 24 de marzo, 37 años de asesinato de Monseñor Oscar Romero. Y ahí yo estuve en Ibarra con toda la comunidad indígena y otras gentes para celebrar la memoria de Monseñor Leônidas Proaño. Y yo fui muy amigo de Leônidas Proaño y tuve la suerte o la gracia de Dios de encontrar juntos en Puebla, en la Conferencia Episcopal de Puebla, en 1979, yo estaba ahí como asesor de los obispos de Brasil, Monseñor Proaño y Monseñor Oscar Romero juntos. Conocí los dos, quer dizer, ya conocía a Proaño por la participación que siempre iba a Brasil, a los encuentros de comunidades eclesiales de base.
Então foi uma tarde aí muito emocionante em Santo Antônio de Ibarra, e depois fomos a Otavalo, e hoje comemoramos esta memória de Monsenhor Romero com a notícia de que o Papa Francisco já prepara sua canonização, porque já está beatificado, e parece que na mesma cerimônia de canonização de Romero se vai beatificar o sacerdote Rutilio Grande, que também morreu assassinado em El Salvador. Sí, y Monseñor Romero es un ícono de las libertades, un ícono del pensamiento y un ícono de esa reivindicación de los más pobres, entendiendo que el ser humano es lo que debe importar dentro de la construcción de los estados. Exatamente, un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, en ese sentido, se habla mucho que el ser humano debe estar sobre el capital y se habla mucho de los enfrentamientos de la izquierda y de la derecha. Sin embargo, hay otro personaje que es tremendamente importante, que es el Papa Francisco. Sí. Y el Papa Francisco dice, las ideologías están destrozando al mundo. Sí. ¿Esas ideologías están irrespetando al ser humano y destruyendo naciones? Bueno, Carlos, primeiro o Papa Francisco é o maior estadista que há hoje em um mundo. Não há outra pessoa com a respeitabilidade, com a autoridade moral que tem o Papa Francisco. E ha dado muito boa resposta a Trump, que quer fazer o muro em México, e o Papa Francisco disse, eu sou um homem de puentes. De aí vem o nome pontífice. Pontífice é aquele que é capaz de fazer puentes. E por isso se aplica ao Papa, que tem a ser puentes. Agora, o Papa é muito crítico a esse sistema de explotação do capital, sobretudo na encíclica Laudato Si, Alabança Sea, que é o mais importante documento de toda a história da ecologia, segundo Edgar Morin, que não é um homem religioso. Por quê? Porque todos os documentos ecológicos apontam as consequências, os efeitos da devastação ambiental, pero em la encíclica Francisco apunta também as causas. E aqui em Equador, François Altar ha hecho um librito que a Universidade Católica quizá pode sacar mais exemplares. La puse, sim. Hicimos um seminário, eu participei também sobre esse tema da encíclica. É muito importante que a gente conozca a encíclica para ter esta consciência de que o tema ambiental não é um tema somente ecológico, é um tema social, político, econômico. E não há como aí haver separação de classes, porque o tema ecológico são como os aviões transnacionais. Tem primeira classe, executiva e econômica. Pero quando vem abaixo, não há distinção de classe. Ou seja, hoje estamos em um acalentamento global, já 95% da destruição ambiental é de fonte antropogênica, que significa que foi provocado por o homem, por a mulher, por o ser humano, e a Terra já não tem capacidade de autorregeneração. Nós outros temos que intervenir aí para resgatar a natureza. Pero, sin embargo, cuando vemos modelos políticos que se proponen, vemos que sí hay división de clases. Mucho. Entonces, y sobre todo en América Latina. Bueno, América Latina históricamente viene arrastrando una realidad que yo diría que es vergonzosa por la brecha existente. Somos o continente más desigual del mundo. Lamentablemente somos el continente más desigual del mundo. Pero dentro de eso hay que hacer algo y se enfrentan las ideologías. Pero las ideologías, tanto izquierda como derecha, han entendido y han implementado realmente políticas de desarrollo desde la base social para una gran construcción de clase media. Y cuando me refiero a una gran construcción de clase media, no me refiero tan solo desde la óptica económica. Para mí tiene una dimensión mucho mayor. Hay una multidimensionalidad en el concepto. No, el problema es que todas las estrategias desarrollistas de América Latina, de mi punto de vista, son equivocadas. ¿Por qué? Porque seguimos toda a vida la matriz de consumo y de producción de los Estados Unidos. E por aí não vamos a nenhuma parte. Por aí vamos solamente fortalecer nossa dependência. Temos que ousar buscar a matriz própria. E aqui em Equador, vocês têm um exemplo de matriz nova, alternativa, que é o Comax Calçai.
o bem viver de los indígenas. Há que buscar aí, porque o que quer a gente da vida? Quer ser feliz, quer viver com dignidade. Não importa se não tem telefone celular, carro e outros aparatos sofisticados. Importa ser feliz, educar bem a gente com saúde, com educação, com lazer, com cultura, com alegria. Então, nós temos que cambiar esta matriz. E eu solamente creio que a América Latina vai ter futuro como um novo projeto civilizatório em la medida que assumir suas fontes populares e fortalecer esses movimentos populares. Porque muitos governos, como a passada em Brasil, que o governo de Lula e Dilma ha hecho avanços sociais muito importantes, muito significativos, como sacar 40 milhões de pessoas da miséria, pero não escucharam os movimentos sociais. Hubo una distancia con los Hubo una movimientos distancia de los movimientos sociales. sociales. Ese es el común denominador en términos de errores de los movimientos progresistas que llegan al poder y toman distancia de las bases sociales. Este é o problema. E cada vez mais cerca de los banqueiros, de los empresários, de los FMI, Banco Mundial. Ou seja, ou os políticos confiam no pueblo, ou não temos futuro. Por quê? Porque aí é fazer uma política para gerenciar os interesses do capital. E temos que fazer uma política para gerenciar os direitos do povo. Criar uma cidadania de direitos e não uma nación de consumistas. Ciudadanía de derechos me lleva a una dimensión que es ciudadanía también de sujetos políticos. De protagonistas. Correcto, pero para aquello deberíamos entonces tener un diálogo, y el diálogo es de doble vía, no es unidireccional, Sí. no es yo soy el mandatario, dicto estas políticas, tú me obedeces. Entonces estaríamos hablando de una verdadera democracia participativa, pero el problema es que cuando se llega al poder, las democracias participativas pueden ser un estorbo, porque la agenda de los políticos puede verse desacelerada en términos de velocidad a criterio y óptica de los políticos. É verdade, é verdade. Agora, o equívoco em muitos governos progressistas da América Latina é não confiar que haviam que assegurar sua governabilidade a partir de los movimentos populares, porque eles são frutos destes movimentos. Para aquello se requiere trabajar mucho en educación, en formación. América Latina, independientemente de las ideologías, está trabajando en esa educación y en esa formación desde las bases sociales. Não, hemos tenido avanços muito importantes, pero não houve uma organicidade, por exemplo, adotar em todos esses governos progressistas os métodos de educação popular. Eu penso em Paulo Freire, por exemplo, em o caso do Brasil. Há outros educadores populares que han criado essas metodologias de trabalho, de maneira que eu, governo, eu, intelectual, não tenho que estar convencido que conosco o que é melhor para o povo. Não, eu tenho que consultar o povo, criar mecanismo de participação democrática do povo no governo e me submeter às decisões desses movimentos. E respeitar a cultura do povo. Exatamente, respeitar a cultura. O sea, no, y llegar, yo soy superior, yo voy a imponer, ustedes tienen que emigrar para subir. No. ¿Desde cuándo no se debe reconocer la cultura de una base social, de la base popular, que en mucho es más sabio incluso de otras culturas en otros estados? Sí, Carlos, eu tenho este princípio em minha vida. Eu prefiro correr o risco de me equivocar com os pobres do que ter a certeza que vou acertar com os ricos. Sabe, por aí temos que ir. Como o Papa Francisco está sendo. O Papa Francisco ha sido o único Papa que ha convocado já 3 encontros de líderes de movimentos populares de todo o mundo. Nenhum episcopado ha hecho isso em seus próprios países, o que é um equívoco, porque deviam seguir o exemplo de Francisco. Convocar os líderes dos movimentos sociais populares para discutir agendas. O Papa discute agendas sociais, tanto que aí sacou esta consigna dele, os 3 T, né, direitos fundamentais, techo, trabalho techo, trabalho e terra. Toda a gente em um mundo deve ter esse direito fundamental. Tierra desde la producción. Terra desde la producción. Trabajo desde la acción. Exato. E aqui, por exemplo, em América Latina, desde el hogar. Em América Latina, a FAO agora descobre como a importância da agricultura familiar,
y muchos de nuestros gobiernos, como pasa en Brasil, cada vez valoran más la macroagricultura exportadora. Yo cuando era niño en la escuela primaria, me enseñaba que Brasil es un exportador de materias primas. Hoy yo soy un viejo y seguimos en eso. Lo único que cambió fue un nombre, ahora es un nombre bello, commodities. Es lo mismo, estamos cada vez más sacando fuera nuestras riquezas que no son renovables, como las minerías. Eso significaría que los países tienen que comenzar, las naciones del mundo, y específicamente Latinoamérica y el Caribe, tienen que comenzar a ver hacia adentro. Tenemos que comenzar a fortalecernos para tener crecimiento endógeno con desarrollo, y ahí recién comenzar a pensar en ver el mundo globalizado. Y pensar qué queremos para nuestro pueblo. Quais são as matrizes de desenvolvimento para nosso povo e nosso país. Agora, não vivimos em um mundo globalizado, perdão, vivimos em um mundo globocolonizado. É a imposição ao planeta de um modelo de sociedade anglo-saxônico, consumista e hedonista e individualista. Por aí vamos à barbárie. Oxfam acaba de denunciar em Davos que 8 pessoas físicas, 8, têm a mesma riqueza que metade da humanidade, 3,6 mil milhões de pessoas. E Piketty, que não tem nada de esquerdista, comunista, ha denunciado também. Isso, que é uma verdade avergonzante, dramática y traumática, nos lleva a otro tema. La política y el capital terminan asociadas para incidir en políticas públicas que incrementan brechas. Si no, no se pudiese entender esa gran concentración de capital. Não, o capital ha dominado a política. Em verdade, hoje, a economia domina a política, que devia ser ao revés. A política é que tem que orientar a economia, porque a política é que tem a avaliação estratégica do que convém à nação e do que convém ao mundo. Mas hoje não, hoje tudo está em função do capital, tanto que se introduz em nossos países que têm matriz cristiana valores anticristianos, como a competitividade, e nadie habla de solidariedade. Mira a Europa Ocidental com o tema de los refugiados. A gente cerra suas portas e o Papa Francisco insiste, hay que acolher a gente, porque essa gente não vem por vontade própria, vem porque não há alternativa para eles em seus países, por la guerra, por el hambre, ¿sabe? Porque Europa ha explotado África. Pero entonces, ¿hacia dónde va el mundo? Porque usted es sacerdote dominico desde los 20 años. Yo pensaba que era un civil. No. Pero está en pleno ejercicio del sacerdote. No soy sacerdote, soy religioso, como las monjas. Pero vive en un convento. Vive en un convento. Ahora, soy de la orden dominicana. Pero ¿cómo entender? Es decir, usted tiene una base teológica tremendamente importante. Sí. ¿Cómo entender entonces si vamos a tener o podemos acceder realmente a un buen vivir? Si de acuerdo incluso de las escrituras, hablando ya desde la cristiandad, y si nos centramos en el Apocalipsis, va a haber un tiempo y la sociedad va a ser más decadente y va a terminar todo esto. Es decir, ¿qué hacer entonces? Hay una oración en la celebración eucarística de todos los sacerdotes católicos del mundo que para mí vale como una consigna. Compartir los bienes de la tierra y los frutos del trabajo humano. Eu penso que, se não vamos por aí, a humanidade não tem futuro. O Apocalipse já se vai adelantar e vamos à barbárie. Compartilhe os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Não há outra salida. Por quê? Porque os recursos da natureza são muito limitados e não podemos sair deste planeta e buscar possibilidade de viver em outro, ao menos agora. Pode ser que dentro de 200 anos, 300 anos, seja possível. A cristiandad utiliza mucho la simbología. Sí. La cruz es una realidad, pero también es una simbología. Una relación vertical y una relación horizontal. ¿Qué mensaje tiene que ver? De pronto tratando de hacer una abstracción desde las religiosidades, pero sí un mensaje en términos de ese suma causal que usted ha mencionado, que es el buen vivir. Sí. En la relación horizontal hemos avanzado cuando vino o desplome do muro de Berlim. Em la vertical se agrava a desigualdade em um mundo. Cada vez temos um norte muito rico com um sul muito pobre. E uma relação de explotação do norte para o sul. Então,
volvendo a Sumac Calçai, nosotros tenemos que buscar nuevas matrices civilizatorias en los pueblos originales y en los movimientos sociales. Es posible, sim, vivir feliz, vivir com educação, vivir com dignidade, dentro de outras matrizes e outras alternativas, compartilhando os bens, não somente os bens materiais, mas os bens espirituais, como a cultura, a arte e tudo isso. Ou seja, pero há que usar isso, há que ser muito criativo em o governo. ¿Y qué tanto aporta o complica en términos de complejidad la radicalización en la implementación de todas esas políticas que a veces va más allá y también se traduce en una radicalización de confrontación en la verbalización de estas políticas? É que muitas vezes a gente progressista que chega ao governo, como passou em Brasil, cambia um projeto de país por um projeto de poder. E ganhar eleições passa a ter mais importância do que desenvolver uma estratégia a largo prazo de uma nova matriz civilizatória. Nos queremos mantener y luchar por el poder. Exatamente, o poder por el poder e não estar em o governo para ejecutar un proyecto de nación. Y termina siendo esto entonces, o terminaría siendo esto, para hablarlo en condicional, esto, una consecuencia del alejamiento y de la distancia de la base popular. De la base popular y un acercamiento de las fuerzas enemigas, o que es peor. Né? Muitas vezes se hace coalición con inimigos, ingenuamente pensando que ellos son tontos, que ellos vão hacer concesiones, que ellos vão não sei que coisa. Não. A gente que tem uma cabeça de o capital há que prevalecer sobre os direitos humanos, dificilmente essa gente cambia. Por quê? Porque essa gente é acumuladora de capital. Então, essa gente não importa os direitos humanos, não importa, importa a acumulação, as ganâncias, é o mercado financeiro. Isso tem muito mais importância do que se a gente muere de hambre ou tem efeitos destrutíveis da natureza e sofre enfermidades, isso não importa. Mira, o Papa já fez não sei quantos apelos e tu vai ver os convênios internacionais da ONU, por exemplo, para combater ebola em África, para combater o hambre, a FAO, e cada vez mais os países ricos contribuem menos com as agendas da ONU. No solo que contribuyen menos, sino que miran para otro lado. Sim. Miran para otro lado. E a coisa climática, agora Trump dijo, isso não tem nenhuma importância. Lo cual es conocer la realidad del mundo. Ahora, Fidel y la religión fue uno de los libros más vendidos. Sí. El autor, Frei Beto, Carlos Alberto Livanio Cristo, con H Cristo, por cierto. Sí. Y a partir de eso quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la relación, o si puede existir una relación, entre el marxismo y el cristianismo? Bueno, pode haver uma relação e deve haver uma relação. Quando saiu Fidel e a religião, um obispo ha dito uma coisa muito importante. Este livro quita o medo de los cristianos e o prejuízo de los comunistas. A incompatibilidade entre cristianismo e marxismo existe solamente para os cristianos que pensam que o marxismo é uma outra religião, ou para os marxistas que pensam que o cristianismo é uma outra ideologia. São coisas de níveis totalmente distintos. Ou seja, eu sou crente, eu sou cristiano, eu sou um homem religioso, pero eu estou convencido que não posso fazer uma boa análise da sociedade atual, da sociedade capitalista em que vivimos, sem os métodos do marxismo, porque qualquer outro método é admitir a lógica interna do próprio capitalismo. Então não há incompatibilidade nenhuma. Um cristiano que tem medo do marxismo é porque é muito frágil em sua fé. Ou seja, não tem confiança em sua própria fé, então tem medo desta explicação científica que Marx ha dado muito bem da sociedade capitalista. Pero ese método marxista no renuncia a la capacidad de autocrítica, a la capacidad de establecer los errores y corregirlos, pero daría la impresión que los movimientos progresistas dentro de los sectores radicales no permiten ese análisis, esa autocrítica, ese intercambio de pensamiento. Entonces, cuando se atenta contra el pensamiento crítico,
lo que pasa es entrar a un ambiente propagandístico y no reconocer los errores, por tanto no mejorar. Mas isso não é próprio do marxismo, isso é próprio de interpretações equivocadas do marxismo que han transformado ele em uma nova fé religiosa, com papas e cardenales e dogmas. E militantes? Militantes não, devotos de Mao Tse-tung, devotos de Stalin, sabe? Ou seja, há uma conotação religiosa em muitas tendências políticas, isso é malíssimo. Uma tendência política que perde sua capacidade de autocrítica permanente, de reconhecer seus erros, seus equívocos, para encontrar novos caminhos, novas alternativas, se transformou em uma mala religião. É a luta do Papa Francisco com os cardenales aí tradicionais de la Cúria, que são hoje seus inimigos. Por quê? Porque eles têm uma concepção da igreja com a concepção do século XIX e não querem avançar em um mundo plural do século XXI em que estamos. El Papa Francisco, un personaje admirable, ha puesto el dedo en la llaga en muchos temas, muchos temas, no solo en temas de la iglesia, sino también en temas de la sociedad. Cristo dijo en algún momento, cuando la clase de la élite de la iglesia eclesiástica de aquel entonces, en conjunción de la clase política por los intereses, quería ponerlo en evidencia, Cristo le contestó, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese sentido, ¿cómo entender ese mensaje de Cristo, el Redentor, para el cristianismo? Esse é um mensaje revolucionário. Mira, Carlos, a Palestina de Jesus era dominada por o Império Romano. Quando Jesus habla disso, ele não está dizendo que há que haver divisão entre política e igreja, não está dizendo o seguinte, os seres romanos têm que sair de aqui. Não, esta gente não tem que pagar impostos aqui em Palestina com a moeda de Roma. Ou seja, é um rechaço da presença romana em Palestina. Por isso sempre, aí em Barra, na celebração, eu digo, eu sou, e todos nós outros, crentes e cristianos, somos discípulos de um prisioneiro político. Quando dizem a mim, por que tu te metes em política? Porque sou discípulo de um prisioneiro político. Que eu sepa, Jesus não morreu de hepatite na cama ou de desastre de cameio na esquina de Jerusalém. Como vários mártires políticos hoje em América Latina, como o Monsieur Romero, foi preso, torturado, levado a juízo bajo dos poderes políticos e condenado à sentença de morte dos romanos, que era a execução na cruz. A pergunta é outra, que qualidade de fé cristiana tu tens que tu pensa que não se mete em política, porque não há nadie que não se mete em política. A política, nós outros participamos ou por atuação ou por omissão. Minha abuela, que diz, a mim não me interessa nada a política, participa por omissão, ou seja, está legitimando a política vigente. Então não há neutralidade na política. Todos nós outros temos e somos, é um direito e uma obrigação, porque, como dizia Aristóteles, somos seres políticos. E a gente que tem ódio de política, que tem enojo de política, sobretudo os jovens em Brasil, muitos hoje, eu digo a eles, quem tem rechaço à política é governado por quem não tem. E tudo que os malos políticos querem é que nós outros tenhamos bastante ódio da política para que eles tenham a vontade no poder. Me parece un mensaje fabuloso, Frei Beto. Ahora, ¿podemos alcanzar el buen vivir sin tener un buen convivir? Sim, mas os pueblos indígenas têm um bom convivir. Os pueblos indígenas... ¿Cómo construir el buen convivir para lograr el buen vivir? Exatamente. Mas esse é um projeto que significa um desafio para nós outros, aprender com eles, como eles han construído mini projetos civilizatórios em que não há ninhos abandonados, não há gente na miséria, não há assassinatos, não há roubos. Mesmo na cidade que não se pode dizer que é uma cidade indígena, mas tem uma forte cultura indígena, como Otavalo, a gente aí na cena de aí dizia, aqui não há roubos, aqui se pode sair às 3 da madrugada na calle sem nenhum risco, nenhum perigo, nenhum medo. Estou terminando. Isso significaria
que el concepto de república se fue alejando del concepto de comunidad, que es la base fundamental de la república? Exatamente. Hoy tenemos una democracia meramente delegativa. Y no representativa. Y mucho menos participativa. Peor participativa. Y mucho menos participativa. Frei Beto, un honor. Gracias, un gusto Carlos. Poderlo entrevistar. Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos acompaña. Que Dios nos bendiga y vamos a celebrar hoy a Monseñor Romero en sus 37 años de su martirio. Y yo quiero terminar con un pensamiento que no es mío a propósito. Es del filósofo alemán von Goethe. La libertad es como la vida. Tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. ¿Qué dice usted? ¿Quiere conquistar la libertad? ¿Quiere conquistar su vida? ¿Quiere ser protagonista del desarrollo? ¿Quiere cambiar esos pensamientos de caridad por solidaridad? Cada uno de ustedes tiene la respuesta. El Ecuador se merece que todos juntos construyamos una comunidad. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pensamiento Crítico. Excelente fin de semana. Y a propósito, la próxima semana a pensar, analizar y profundizar cuál es el rol suyo en este proceso electoral. La democracia no es el voto. La democracia es la construcción de una república y el fortalecimiento de esto en términos de un objetivo que debe ser común: erradicar la pobreza. Un fuerte abrazo. Este sábado, Lenin Moreno y sus propuestas. Lenin, usted ha mencionado que mantendrá la gratuidad para acceder a las escuelas, colegios, uniformes, libros y demás cosas. Pero ¿qué puntos hay que mejorar comparado a lo que existe actualmente? Mucho. Es decir, se podría construir muchas más escuelas del milenio. Pero ese no es el propósito fundamental. Lo mejor que se puede hacer es llevar las escuelas de calidad, las vamos a llevar cerca de la comunidad. Eso falta. Llevarlas cerca de la comunidad, con mallas curriculares que correspondan a las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, la agricultura, el ecoturismo, el cuidado de reservas naturales, ¿verdad? Y para que los niños puedan acceder fácil a la escuela, llegar fácil a la escuela y no llegar cansados a estudiar, cerca de las comunidades. Ecuador elige. Este sábado 21:30. De Maestros del Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y organizaciones sociales de todo el país invitan al diálogo presidencial de la ciudadanía con los candidatos a la presidencia de la República. Este domingo 26 de marzo a las 20 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diálogo presidencial. Transmite Gama, TC Mi Canal y Ecuador TV. IES, mejor que nunca. El hospital más grande en la historia del país ya es una realidad. Más de 96,000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 6 torres de 8 pisos, conforman el mega hospital del IES Los Ceibos. 600 camas, 128 consultorios, 19 quirófanos de más de 1,570 nuevos profesionales de la salud, de los cuales 310 serán especialistas. Todo al servicio de más de 1,5 millones de afiliados, jubilados y ciudadanía. Esta mega obra forma parte de las nuevas 52 unidades médicas que el IES construye en solo 2 años en todo el país. Nunca antes en la historia el IES había hecho tanto en tan corto tiempo. IES, mejor que nunca. Autorización 2160, CNE, Elecciones Generales 2017. Amigas y amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Me acompañan esta mañana Abraham Verduga desde el puerto principal. ¿Qué tal, Vanessa? Es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. De esta manera arrancamos. La periodista Cintia García del diario argentino Página 12 afirma que de acuerdo a las fuentes que colaboraron en su investigación, el Banco Banisi S.A. de Panamá, propiedad de Guillermo Lasso, es una entidad financiera de papel y con solo 2 cajeros automáticos en toda Panamá. De acuerdo a propias declaraciones de Guillermo Lasso, en el Banco Banisi S.A. de Panamá trabaja o está a cargo su hijo Juan Emilio.
Cintia García, en su artículo Lazo en jaque por los negocios en Panamá, dice que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene 2 cajeros automáticos en toda Panamá. Sobre la operación financiera de Banisi S.A., la investigación destaca que de acuerdo a un informe de la calificación de riesgo de este banco, el 66% de depósitos que ahí se confían pertenecen a clientes ecuatorianos. La periodista asevera en su artículo que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco Banisi a abrir una oficina de representación en Ecuador y su dominio de internet, banisi.com, se maneja desde el propio Banco de Guayaquil. Cintia García citó en su texto a expertos que serían sus fuentes, las cuales afirman nunca sucede que el ecuatoriano tome el avión y lleva la plata a Panamá. Todo lo hacen aquí mismo, pero se registra en los libros de Panamá. Toda la estructura informática está montada en el Ecuador. Allá son solo la pantalla. La desinversión que bancos privados y accionistas de Ecuador debían realizar en entidades financieras domiciliadas en paraísos fiscales fue establecida en el 2014 por el Código Financiero. Proceso que, según la investigación del diario argentino Página 12, habría sido omitido por el banquero Guillermo Lasso. En septiembre de 2014 se publicó en el registro oficial el Código Orgánico Monetario y Financiero, una normativa que buscaba ampliar los controles de combate a la fuga de capitales hacia territorios considerados como paraísos fiscales, razón por la cual la disposición transitoria 26ª establecía que desinversión, las entidades del sector financiero privado y los accionistas de dichas entidades con propiedad patrimonial con influencia, en el plazo de 1 año desde la vigencia de este código, deberán desinvertir sus participaciones accionariales en las entidades financieras del extranjero que se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de acuerdo con los criterios del Servicio de Rentas Internas. En definitiva, los banqueros en nuestro país debían vender sus acciones de las entidades que poseían en el exterior para dar fiel cumplimiento a dicha disposición. Sin embargo, la reciente investigación periodística realizada por Cintia García, reportera del periódico argentino Página 12, demostraría que Guillermo Lasso, dueño del Banco de Guayaquil y actual presidenciable por la Alianza Creo Suma, no habría cumplido con esta disposición, debido a que su banco en Panamá, Banisi, presuntamente continuaría en su poder a través de la sociedad tenedora Banisi Holding, en la cual Lasso aparece como presidente. Además, según la investigación, las operaciones financieras se las realizaría desde el Banco Guayaquil. Banisi S.A. justamente fue creada en Panamá el 31 de marzo de 2008 como filial del Banco de Guayaquil. En 2013 era subsidiaria en un 100% de la entidad financiera ecuatoriana, todo lo cual se debió desinvertir de acuerdo a las regulaciones vigentes en el Ecuador. El año anterior, Guillermo Lasso reconoció que sí tiene una empresa constituida en Panamá. Esta es Banisi Holding S.A., dueña del Banco Banisi, en el cual trabaja uno de sus hijos. Alex Llanos, Ecuador TV. El candidato a la vicepresidencia de la República del Movimiento País, Jorge Glass, desafía a Guillermo Lasso a responder ante un notario público 7 preguntas relacionadas con el feriado bancario, su actividad económica e inversiones de capital fuera del país. Mediante una declaración juramentada ante el notario séptimo de Portoviejo, el ciudadano Jorge Glass Espinel respondió de forma inmediata al desafío que le hiciera el banquero y candidato presidencial de la oposición, Guillermo Lasso. Glass, quien inicialmente fue acusado por el ex superministro de Economía de Yamil Mawad, ahora es quien lo reta a responder ante un notario público y al pueblo ecuatoriano varias preguntas relacionadas con el feriado bancario, su actividad económica e inversiones de capitales fuera del país. ¿Cómo compró el Banco de Guayaquil y cuántos bienes tiene fuera del Ecuador? Y que lo diga bajo juramento. Reto al señor Lasso a que bajo juramento diga si él ganó $1 comprando CDRs con descuento para colocarlos al 100% de manera indirecta o indirecta ante la Corporación Financiera Nacional, hizo plata con dinero manchado con las lágrimas de mi pueblo. Si tiene directa o indirecta participación en las 49 empresas offshore que se han publicado en un medio de comunicación argentino, Página 12, en paraísos fiscales, que explique bajo juramento si utilizó estas empresas offshore para evadir o eludir impuestos en el Ecuador. Lo desafío además yo también para que bajo juramento explique al Ecuador sobre la empresa Positano LLC y otras empresas que se mencionan en dicha investigación periodística,
sobre el Banco Banissi en Panamá. La razón de su constitución. Lo desafío además al señor Lasso para que explique bajo juramento cómo durante los años de la peor debacle financiera, la peor crisis bancaria de toda la historia del Ecuador, explique bajo juramento cómo la empresa Andean Investment aumentó su patrimonio de 1 a 31 millones de dólares. A su salida de la notaría, Glass expresó su indignación ante el silencio cómplice de Lasso. Por favor, no me hagas así, te ruego. Absolutamente nada que decir. Disculpe, ¿usted nos podría ayudar cuáles son? Quien ha optado por desprestigiar a los periodistas de los medios públicos, por consultarles sobre la investigación del diario argentino Página 12 titulada Lasso, el magnate de las offshores, que reseña una táctica de camuflaje de sus inversiones para evadir así el pago de impuestos en Ecuador. Ahora le toca a Lasso ir a donde un notario y contestar todas las preguntas bajo juramento. Vamos, transparencia. Tienes que ser hombre. Atrévete a declarar bajo juramento todas las preguntas que te he hecho. Lasso inicialmente desafió a Jorge Glass a acudir a un juzgado. Sin embargo, desconoce o ignora que un magistrado no puede receptar versión libre sin que previamente exista un proceso legal en investigación o el propio juez lo llame a declarar. César Eduarte, Ecuador TV. Guillermo Lasso, durante sus actividades de campaña en la Universidad de San Francisco, desmereció el reto que le planteó Jorge Glass a que declare su patrimonio en offshores y sobre la compra de CDRs durante el feriado bancario. Un desafío político que lo inició el propio candidato Lasso este miércoles en la UDLA. Desafiando al señor Glass que vaya a un juzgado en el Ecuador y bajo juramento declare que no tiene nada que ver con Caminosca. El vicepresidente no tardó en notarizar su patrimonio y dejar por sentado que no tiene vínculos con la empresa Caminosca, tras lo cual desafió a Lasso a realizar lo mismo con temas como sus cuentas offshore en paraísos fiscales y la compra de CDRs del Banco de Guayaquil durante el feriado bancario. En la Universidad San Francisco argumentó por qué no lo hará. No tengo nada que declarar en este instante porque toda mi vida es pública. En primer lugar, esa declaración debe hacerla ante un juez. No se puede ir ante un juzgado si no hay proceso legal, si no ha sido convocado. Tiene que ser ante un notario que se informe bien con sus abogados, ni eso conoce. Durante el conversatorio con estudiantes aseguró que sigue siendo accionista mayoritario del Banco de Guayaquil y al respecto de sus bienes familiares en Panamá. Sí, soy uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil. Mis acciones están en manos ya de un fideicomiso. En el Ecuador no tengo nada más aparte de ese activo. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. Desarrolló sus ofertas de gobierno, entre las cuales está establecer como zonas francas áreas como la salud, cultura y turismo. Estimular la inversión privada. ¿Para qué? Para tener servicios gratuitos de salud de calidad. En políticas LGBTI resumió que respeta a estos colectivos, pero que él tiene su propia forma de pensar. Nosotros creemos que el matrimonio es entre dos personas de distinto sexo con un fin fundamental, la procreación. Finalmente aclaró anteriores declaraciones al respecto de su política migratoria, en las cuales dijo Ecuador para los ecuatorianos y Cuba para los cubanos, señalando que se refería a las condiciones con las cuales son contratados los médicos de ese país en la actualidad. César García, Ecuador TV. Para expertos en el tema, entre los responsables del feriado bancario decretado en 1999 por el entonces presidente Yamil Maguad estarían banqueros y empresarios. Dicen que Maguad en su campaña electoral recibió financiamiento de la banca e inclusive de la empresa Odebrecht. Según reportes de periódicos de la época, la constructora brasileña Odebrecht, ahora investigada por sobornos, habría aportado a la campaña electoral de Maguad. Entre los banqueros constan Guillermo Lasso, accionista mayoritario del Banco de Guayaquil. Él habría aportado 500 millones de sucres. Cifra similar habría realizado su cuñado Danilo Carrera, también funcionario de dicho banco.
Lasso en dicho gobierno fue primero gobernador del Guayas, justamente en el feriado bancario. Posteriormente ocupó el cargo de superministro de Economía. El caso más sonado fue el aporte del ex dueño del Banco del Progreso, Fernando Azpiazu. $3 millones habría sido su apoyo financiero. Otro banquero y actual opositor al gobierno, quien también habría aportado, sería Fidel Egas, dueño del Banco Pichincha. En la lista también figuran Alejandro Peñafiel del Banco de Préstamos, Medardo Ceballos de Bancomex, entre otros. Además se reveló que Roque Sevilla, exalcalde de Quito, habría hecho lo propio con 125 millones de sucres. Sevilla hace pocos días dio públicamente su apoyo al banquero Lasso en esta segunda vuelta electoral. Producto del feriado bancario, cientos de empresas quebraron, cerca de 3 millones de ecuatorianos migraron y miles de clientes de los bancos quebrados por una mala administración perdieron todos sus ahorros. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Cerca de $2 millones sería el monto en el que presuntamente empresas vinculadas a Álvaro y Esteban Páez Benalcázar, hermanos del aspirante a la vicepresidencia por Creo, Andrés Páez, habrían defraudado al fisco. El accionista mayoritario de las compañías ya no estaría en Ecuador. La agencia de noticias Andes publicó una nota bajo el titular: representante legal de empresas vinculadas a Páez Benalcázar abandonó el país la noche de este lunes. Andes se refiere a Yerko Andrés Basis Kunmixik, accionista mayoritario de las empresas Turbomotores, Turbigov y Seringen, quien habría salido de nuestro país rumbo a Lima, Perú. A las 8 de la noche de este lunes, el Servicio de Rentas Internas investiga a dichas empresas por una presunta defraudación tributaria. Esteban Páez Benalcázar, hermano del candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, sería el contador de las tres compañías. A decir del SRI, cerca de $2 millones sería el monto que presuntamente se habría defraudado al Estado. Pero ¿cómo Turbomotores, Turbigov y Seringen habrían pretendido engañar al fisco? Presuntamente se inventaron gastos con el fin de evadir impuestos. Como prueba les presentamos lo que habría sucedido en la empresa Turbomotores Ecuatorianos. Esta compañía habría asegurado al SRI haber pagado a la empresa Marmoy S.A. $62.485 a través de la factura 286501. Sin embargo, este valor sería irreal. Cuando Marmoy presenta el original de dicha factura al SRI, se verifica que su valor es de $5.14, venta que además fue realizada a una tercera persona y no a Turbomotores. Veamos otro caso. El valor reportado por Turbomotores fue de $57.908. Sin embargo, el valor real de la factura es de $6.04, factura emitida por Multimetales a uno de sus clientes. Las sumas declaradas por Turbomotores son siempre altas. En su declaración tributaria asegura que gastó $83.145 en una compra a Maderas El Bosque a través de la factura 221465. Sin embargo, el valor real de dicho documento es de $550, compra realizada por un cliente de dicha compañía. En 15 ocasiones el SRI solicitó a los representantes de Turbomotores entreguen pruebas de descargo. Sin embargo, habrían hecho caso omiso, razón por la cual la Fiscalía hace una semana incursionó en las oficinas de dichas empresas. Aquel día y en primera instancia los empleados fueron renuentes a entregar la documentación requerida. Aseguraban que los documentos solicitados no se encontraban en el lugar. Sin embargo, la sorpresa para los funcionarios de la Fiscalía fue otra. Estas cajas sí contenían lo solicitado. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La oferta de campaña de Guillermo Lasso sobre dinero electrónico tendría intereses particulares y privatizadores, así lo asegura Ricardo Quiroga, gerente del proyecto efectivo Desde Mi Celular. Venga, mi vida linda, venga, buenos días. Estoy atendiendo con el dinero electrónico, mi amor. Pilar Llano tiene su negocio en el mercado Iñaquito. Cuenta que el uso de efectivo desde Mi Celular se adapta a su trabajo. Destaca que los costos por pago son mínimos. Nos están enseñando a ahorrar, uno. Segundo, el problema de los sueltos, de los cambios. Entonces el dinero electrónico, a más de seguro, es bien favorable. Desde que a finales de 2014 inició este proyecto hasta la presente fecha, el Banco Central del Ecuador registra más de 320.000 cuentas y un monto de transacciones aproximado de $24 millones. Ricardo Quiroga, gerente del proyecto, explica los múltiples beneficios que tiene para la ciudadanía. Podemos hacer pagos de servicios públicos, podemos pagar taxis. Aquí en la plaza de mercado nos aceptan efectivo de Mi Celular para hacer las compras.
Sobre este proyecto, el banquero Guillermo Lasso, candidato presidencial, tiene una propuesta de campaña. Eliminar el monopolio legal en la operación y manejo de dinero electrónico en Ecuador. Monopolio no, porque la plataforma está abierta para que todos los bancos y las entidades financieras que quieran del sector de la economía popular y solidaria, todos puedan conectarse a nuestra plataforma y ofrecer servicios de valor agregado. Lasso justifica su propuesta con este argumento. La competencia es el mejor incentivo para la provisión de servicios de calidad. No les interesa a la banca privada buscar dar servicio a la gente no bancarizada, porque ahí no hay negocio. No hay negocio. Lo que quieren es ofrecer un servicio más a sus clientes actuales. Veamos unos ejemplos del uso de la banca privada y con el proyecto que lidera el Banco Central. El monto mínimo de depósito para la creación de una cuenta en un banco privado es de $100. Con efectivo desde mi celular no tiene costo. El retiro de dinero de un cajero cuesta 45 centavos, mientras con efectivo desde mi celular 35. Por consultar el saldo, el banco le cobra 31 centavos. Con dinero electrónico al mes, las 30 consultas son gratuitas. En una transferencia interbancaria, la entidad financiera le cobra 51 centavos, mientras que con efectivo desde mi celular paga 25 centavos. La propuesta de Lasso es vista como un plan privatizador. Olga Velasco, Ecuador TV. Uruguay tiene el mayor porcentaje de su población en la clase media y se ubica como el mejor país de la región en cuanto al trabajo formal. Esto según una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, debido a las políticas de seguridad social impulsadas por el gobierno. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay tiene el mayor porcentaje de su población en la clase media en América Latina y el Caribe. De acuerdo a este informe, esto se debe en buena medida a la mayor proporción de empleos formales que ha logrado la política de seguridad social impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Más del 70% de las trabajadoras domésticas tienen cobertura de seguridad social, que en Uruguay además conlleva la cobertura de salud, el acceso a las financiaciones familiares que mencionamos recién, y por tanto una mejora muy importante. A partir de 2005, Uruguay adoptó medidas de combate a la informalidad, como la reinstalación de consejos de salarios, el diálogo nacional por la seguridad social, la regulación del trabajo rural y doméstico, así como también el fortalecimiento de las inspecciones. Que cualquier trabajadora que trabaje de 22 a 6 de la mañana se le tiene que pagar un 15% sobre el sueldo que cobra. Hemos conquistado el presentismo perfecto, que es una cuarta parte del aguinaldo que se nos paga en junio y en diciembre. Hemos conquistado tener nuestros implementos de trabajo, hemos conquistado en este último Consejo de Salario del 2016 pedir las referencias a nuestros patrones de la misma forma que ellos nos piden a nosotros. Luego, desde 2008, por ley, los trabajadores rurales fueron comprendidos dentro del régimen de las 8 horas y quedaron consagrados sus derechos a horas extras de trabajo y al descanso según el sector de actividad. Realmente que un trabajador rural vea en su recibo de sueldo horas extras cuando nuestros abuelos, nuestros padres jamás lo habían visto. Hemos logrado y hemos conquistado y que a las mujeres se nos respete como tal y entrar en todas las mesas. Inclusive es más, se instaló en el Ministerio de Trabajo una mesa sobre salud laboral en el área rural donde se pueden plantear todas las denuncias. La Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales, en su documento Trabajo Decente en América Latina, destaca a Uruguay como el mejor país de la región en cuanto a trabajo formal, ya que solo el 8,5% de los trabajadores no accede al salario mínimo establecido en la ley. A 15 meses de haber asumido la presidencia de Argentina, Mauricio Macri ha tenido que enfrentar varias protestas sociales que desaprueban la implementación de sus políticas económicas. Año 3 meses en el poder desde que el cambio llegó a Argentina y desde entonces las movilizaciones y reclamos sociales se han incrementado para exigir al gobierno de Mauricio Macri condiciones justas e igualitarias. Los argumentos que maneja este gobierno de derecha no convencieron a la conocida presentadora de televisión Mirta Legrand, que el pasado 18 de marzo tuvo una entrevista con el primer mandatario y su esposa, en donde abordaron temas de la realidad de ese país del Cono Sur. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en televisión y en vivo, la gente está muy quejosa, muy quejosa. Y se estoy diciendo a usted que claramente lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó? No quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz.
Y fue muy ahí difícil. empezó, ahí la gente empezó. Y es que las medidas implementadas han provocado desempleo, inflación, incremento de la pobreza y tarifazos. Una realidad que para el economista y periodista Andrés Berkovich busca beneficiar a grupos de poder. Lo que hay que entender del esquema de Macri es que lo fundamental que tiene es que transfirió ingresos de los sectores más postergados de la población a los sectores más ricos. Pobreza cero es una de las promesas incumplidas por Macri, que ha entregado incrementos salariales a la clase trabajadora insuficientes a la realidad que vive Argentina. Apenas asumió Macri, habilitó una devaluación de la moneda muy pronunciada, del 60%, que llevó a un golpe inflacionario inicial del gobierno que castigó mucho los ingresos de los sectores populares. En 2015, si bien crecimos mucho durante los últimos años, seguía siendo más o menos de 1 de cada 4 argentinos la pobreza. Hoy, después de 15 meses del gobierno de Macri, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Lo que ha generado una decepción en el modelo de la derecha, representado por Mauricio Macri. En Argentina ocurrió. Hoy hay maestros en huelga en Argentina que votaron por Mauricio Macri y que se arrepienten porque Mauricio Macri les ofrece un incremento de sueldos muy por debajo de la inflación. Maestros en Argentina hoy en un 15% están bajo la línea de pobreza. Carlos Flores, Ecuador TV. Ciudadanos venezolanos quienes migraron a Ecuador insisten en que la situación de los dos países no tiene comparación. Tanto es así que vieron a nuestra nación como un lugar para emprender una nueva etapa de sus vidas. Miguel Ángel Lozano llegó hace solo 3 meses a Quito. Lo hizo con un grupo de amigos de su natal Maracay en Venezuela y ya es parte de un emprendimiento ecuatoriano en el centro histórico de la capital. Prepara café y helados, los cuales los vende directamente a quienes se movilizan en este sector. En este poco tiempo en Ecuador, ve que la situación económica es incomparable con respecto a su país. La diferencia es que aquí el sueldo mínimo te alcanza para conseguir cestas básicas, comida, alimentos, medicamentos. Es que incluso se beneficia de políticas laborales vigentes como un trabajo de 8 horas diarias y el pago de un salario básico. En definitiva, no precarizan su empleo. Si tú vienes a realizarte desde allá con un sueldo de allá, aquí se te va a hacer muy difícil, ¿no? Pero ya trabajando aquí ya es otra cosa. Una situación económica que se refleja en la vida diaria de los ecuatorianos y extranjeros residentes en nuestro país, acota el doctor Edgar López. El Ecuador viene de un problema distinto, venía de una convulsión política enorme y ahora ha tenido sosiego, tranquilidad, paz, pero los actores políticos siguen estando. López lleva más tiempo en el Ecuador y él incluso en un campo acorde a su preparación académica. Por eso rechaza que el modelo de desarrollo ecuatoriano sea comparable con el de Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países y la inserción profesional es muy difícil. La inserción profesional aquí, porque el Estado lo permite, es bastante sencilla. Son solo un par de historias de miles de venezolanos quienes ven a nuestro país como el lugar para desarrollar sus habilidades con seguridad y respeto a sus derechos. Alex Llanos, Ecuador TV. Otras noticias importantes del mundo. A esta hora le contamos que 14 países de la Organización de Estados Americanos instan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cumplir con los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con la oposición, entre ellos la liberación de los denominados presos políticos. Mientras que en México hay preocupación por el asesinato de un tercer periodista en menos de un mes. Aquí un resumen. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de servil las declaraciones de su homólogo mexicano Luis Videgaray, quien pidió actuar contra Venezuela en el marco de la Organización de Estados Americanos. 14 países de la OEA, entre ellos Estados Unidos, expresaron hoy su profunda preocupación por la situación política y social de este país e instaron al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir los acuerdos alcanzados con la oposición, entre ellos la liberación de los denominados presos políticos. El asesinato de 3 periodistas en México en lo que va del mes de marzo, 2 de ellos en menos de una semana, pone en evidencia la vulnerabilidad de este gremio en un país donde impera la impunidad en la mayoría de estos casos, una treintena de ellos ocurridos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La periodista mexicana Miroslava Bridge fue asesinada a tiros esta mañana cuando salía de su casa en el estado de Chihuahua. Las autoridades chilenas desarticularon una banda de colombianos que se dedicaba al envío de clorhidrato de cocaína desde Santiago hasta Asia y Estados Unidos. La operación fue ejecutada por la Policía de Investigaciones y permitió la detención de al menos 6 traficantes de drogas.
En Pakistán, una bebé nació con el corazón por fuera de su pecho. Los médicos indicaron que necesita una operación de urgencia para colocar el corazón en el interior de su cuerpo. Sin embargo, este país no tiene las condiciones para este tipo de cirugías. Los padres de la menor piden al gobierno pakistaní ayuda para que su hija pueda ser operada en cualquier país europeo. Fanny Lara, Ecuador TV. Bien, son las 8 en punto de la mañana y de esta forma despedimos, Vane, pero ya se viene la comunidad. Así es, nuestros compañeros Eduardo Córdoba y Guadalupe Ayoví nos contarán qué pasa en cada una de nuestras provincias. Excelente jornada, disfrute este fin de semana en compañía, por supuesto, de su televisión pública.